Vivimos tiempos que son difíciles, tiempos que son finales, tiempos donde aún Dios prometió que haría grandes cosas y a veces para ver lo que Dios va a hacer en el futuro también podemos ver lo que Dios hizo en el pasado. Él usa patrones y hay cosas que nunca van a cambiar. Y quiero que veamos un avivamiento que hubo en un momento en la historia. Vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 8, y desde el versículo 1 vamos a comenzar a leer. Allí el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Había pasado un tiempo donde salieron de allí para volver a Jerusalén, a reedificar los muros y restablecer la comunión con Dios, reedificar el templo y volver a ocupar este lugar. Y dice el versículo anterior al 8, la segunda parte: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ya habían tomado posesión, ya habían comenzado con toda esta reconstrucción. Y dice el capítulo 8, el versículo 1, leo ahora, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ainás, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Jasbadán, Dana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues, dice Esdras, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anón y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y Esdras el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callaos, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Como les decía, acá estaba el pueblo de Israel que había vuelto del cautiverio, y donde eran estos cabecillas, podríamos decir, Nehemías
y Esdras. Nehemías ellos eran contemporáneos, donde Nehemías era aquel líder casi político, era el gobernador, era el que manejaba toda la parte política. Pero allí estaba también Esdras, que hacía el trabajo de sacerdote y de escriba. Él era el líder religioso. Dice la escritura anterior a este pasaje, en el capítulo 7, al finalizar, allí hace una larga lista de los sacerdotes, levitas, siervos y siervas, animales que tenían. También contaban acerca de las ofrendas que voluntariamente daba la gente para que todo esto sea restituido. Y allí había comenzado ya un avivamiento. Desde el tiempo que volvieron, cómo ellos trabajaban, cada uno organizados allí por Nehemías, cada uno trabajaba delante de su casa, reconstruyendo sus casas y reconstruyendo el muro. Entonces, había comenzado algo muy lindo. Era un tiempo, imagínense, habían estado en cautiverio y de pronto liberados, pero ahora había que levantar todas estas ruinas. Entonces, dice que Esdras salió de Babilonia 13 años antes que Nehemías. En lo que él ya estaba acá, esperó a que venga Nehemías para poder hacer este tipo de reuniones. No la habían hecho antes, pero esperó como él había sido aquel precursor, él había sido este emprendedor activo de toda esta salida, de toda esta vuelta allí a su pueblo. Entonces fue convocado, dice, todo el pueblo fue convocado para tener esta reunión, esta asamblea solemne y religiosa, donde cuando fue el séptimo día, el primer día, y allí se celebraban las fiestas de las trompetas. Esta era una fiesta que duraba unos días y todos debían estar alegres, era motivo de alegría. La única fiesta donde era para llanto, lamentación, era la fiesta de expiación, el día de Yom Kippur. Y allí era donde ellos podían estar tristes. Pero estos días, el Señor mandaba que estén alegres. Algo muy importante pasó en este momento, algo que quizás ni siquiera ellos esperaron. Había un hambre, una necesidad, había una apertura aún a la palabra de Dios. Dice que se erigió un altar de madera, eso es un púlpito, pero también en el altar habían comenzado a hacer sacrificios y holocaustos. Estos sacrificios y holocaustos sí los hicieron en el templo, porque no se los podía hacer en otro lugar que no sea en el templo, frente de sus puertas. Y allí había comenzado este nuevo tiempo. El lugar de la celebración de esta reunión fue, dice, en la plaza que está delante de las puertas del agua. Entonces, como era un lugar mucho más amplio, convocaron allí a toda la gente. Era un lugar donde cabía gran multitud de gente. Entonces, fueron convocados a ese lugar y también Dios se manifestó a ellos allí. No podían caber en los atrios del templo, entonces decidieron hacerlo en otro lugar. Las oraciones, las alabanzas, los mensajes, sí se los podía hacer en esta plaza. Como yo le había dicho, los sacrificios y los holocaustos sí debía hacerse en el templo. Entonces, esta era una reunión donde todos quisieron participar. Estuvieron, dice que de común acuerdo, no hubo nadie que fuese obligado a ir. Se convocó y allí todos fueron, no estuvieron preguntándole, che, vos vas a ir, vos vas a ir, vos vas a ir. No, se convocó tal día, tal hora, se comienza una reunión para alabar a Dios o para aprender de su palabra, y allí se juntó la gente. Dice la Escritura que como un solo hombre, nadie fue forzado a asistir. Y esta es la forma en que cada uno debe presentarse delante de Dios. Yo no puedo forzar a usted
y espero que nadie fuerce a usted a asistir. Amén. Allí estaban. Dice que estaban los hombres, las mujeres y también estaban los niños, aquellos que podían entender. ¿Quiénes eran aquellos que podían entender? Eran los niños que tenían más de 12 años. Eran los que ya podían participar de estas fiestas religiosas, porque podían también entender. Y dice el Salmo 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El haber ya estado allí, el haberse congregado para ponerse de acuerdo, para estar, para escuchar la palabra de Dios, ya era algo muy importante, dado que también hace tiempo no se lo hacía. Y aquí nos muestra la importancia de congregarnos, la importancia de no quedar afuera, la importancia de no dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos hoy sabemos, quizá en este tiempo no tanto, pero hoy sabemos que los días son finales, los tiempos son difíciles, y si hay un lugar de resguardo, es en la presencia de Dios. Es en el compartir, es en el aprender, es en el venir a darle a Él todo lo que Él se merece, darle la gloria, darle la honra, traer lo que somos, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras alabanzas, traerle delante de Él y permanecer en sus caminos. Amén. Acá el director de esta asamblea, organizando esta reunión, era Esdras. Él era el sacerdote, él era escriba. Y allí tenía también sus colaboradores. Dice que arriba de este púlpito había 13 personas más. Él dice que trajo el libro, abrió el libro, leyó el libro de Moisés, lo que para nosotros es el Pentateuco. Este era el libro que ellos tenían. De pronto ya había dando vuelta algunas cartas más, pero ellos tenían como ley de Dios, era el libro de Moisés. Amén. Dice, mire lo que duró la prédica. Dice que la enseñanza había durado desde el alba hasta el mediodía. Son aproximados 6 horas, quizás como máximo o como mínimo, cuanto usted quiera. Pero 6 horas duró esta enseñanza de la palabra. Dice Nehemías 8:5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Estar atento 6 horas hoy es casi imposible, ¿verdad? Había reverencia a la palabra de Dios. Había una necesidad de la palabra de Dios. Dice aún otra versión que se pusieron de pie. A la hora que se comenzó a leer la palabra, la ley de Dios, ellos se pusieron de pie. Estaban atentos, no querían perderse una palabra. No estaban jugando, no estaban distraídos, no estaban comiendo, no estaban masticando chicle, no estaban con el celular, no se estaban durmiendo, no estaban saliendo, moviéndose, no lo estaban haciendo. ¿De qué otra forma Dios puede hablarnos si no es cuando estamos atentos a Él? Estar atento a su palabra. Dice que aún esto es un gran ejemplo para los ministros de hoy. Estuvieron atentos a la palabra de Dios y nos da una gran enseñanza que nuestros mensajes deben ser bíblicos. Porque es fácil dar un mensaje quizás de, ¿cómo se dice?, alentador o hablando a veces cualquier otra cosa, pero un mensaje bíblico
poco a veces se escucha. Amén. Entonces este es también una enseñanza de que los mensajes deben ser bíblicos, totalmente bíblicos. Había allí, como les decía, un púlpito, quizás se había levantado, había un púlpito que la gente podía ver, era de madera. Y como les dije, había 13 personas allí que estaban para ayudar, 6 a su derecha y 7 a su izquierda. Perdón, 7 a su derecha y 6 a su izquierda. Había también 13 levitas que también estaban ayudando, y estos hacían entender al pueblo la ley. ¿Por qué es lo necesario estos levitas que estaban allí para ayudar? El pueblo, por un lado, era mucho. No había micrófonos, pero era necesario que cada palabra llegue a los oídos de cada uno de estos oyentes, de cada uno de estos hermanos. Dice que estos levitas le ponían sentido al pueblo, haciendo entender la lectura. Y leamos, dice Nehemías 7 y 8, dice, y los levitas, Jesúa, Bani, todos ellos, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, ¿por qué es importante entenderla? Porque la lectura, la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Somos afectados por la palabra de Dios. Si hay algo que va a cambiar tu vida y mi vida, es la palabra de Dios. No es lo que yo te pueda decir, pero es lo que Dios dice. Por lo que Dios dice, Él lo cumple, y es el Espíritu Santo que nos habla, que nos redarguye, que nos enseña, que nos corrige, cuando esa palabra está en nosotros. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es la palabra de Dios. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto mismo estaba sucediendo con aquellos hermanos. Esto mismo estaba sucediendo en esa reunión. Era la palabra de Dios que estaba entrando en sus corazones y hacía caer lágrimas, contristaba sus espíritus a causa de lo que ellos habían defraudado a Dios, de lo que ellos habían engañado a Dios, de lo que ellos habían dejado a Dios. Entonces la palabra de Dios los estaba confrontando, los estaba llevando a un arrepentimiento. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es como que la palabra de Dios se pone delante de nosotros y es un espejo y nos muestra exactamente lo que somos. Nada podemos esconder a Él. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Básicamente, el trabajo de estos levitas, aquellos que estaban allí para ayudar, era traducir las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras estaban en hebreo. Y la mayoría de los que estaban allí, a causa de haber estado ya en otros pueblos, ya hablaban arameo. Habían olvidado esta lengua original. Mire cuán parecido es a los tiempos de hoy. Cuando nosotros comenzamos a alejarnos en Dios, comenzamos a mezclarnos con otros pueblos, nos vamos olvidando ese idioma original, ese idioma celestial, sus palabras, el lenguaje de Dios. Y comenzamos a olvidarnos y necesitamos que alguien venga casi a traducirnos lo que la Biblia dice. Porque olvidamos, porque nos mezclamos. Y así le pasó a este pueblo. Ya el hebreo, su idioma original, habían comenzado a olvidar
y tenían básicamente el arameo. Jesús después habló en arameo, porque ya todos hablaban en arameo. Al presidir esta alabanza estaba allí Esdras, y Esdras representaba la boca de Dios para el pueblo, pero cuando en un momento él alabó a Dios, el pueblo también se unió a esta alabanza diciendo amén, amén. Como lo dice aquí en el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. ¿Se dan cuenta por qué a veces en las reuniones decimos amén? Que así sea. Afirmamos esa alabanza, afirmamos esa palabra, afirmamos que esa palabra es nuestra para Dios o de Dios para nosotros. Y decimos amén. Decían amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Cuánta enseñanza hay aún en estos versículos y en estas pequeñas palabras? Podemos aprender que la verdadera adoración viene de un corazón humilde. No viene de un corazón arrogante, no viene de un corazón exaltado, sino de aquel que reconoce que Dios es Dios y que hay alguien grande. El Salmo 51, versículo 17, allí podemos leer las palabras de David. David, después de haber pecado, de haber sido, de haber traicionado a Dios y de haber hecho tantas cosas, sentía que su alma estaba tan lejos de Dios y él pedía perdón a Dios por lo que había hecho y Dios también lo perdonó. Y dice, los sacrificios de Dios, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Delante de Él no sirve venir con arrogancia, dado que Él conoce nuestra situación. Y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esa es la forma que Dios recibe nuestras vidas. Recibe tal cual somos cuando venimos con nuestra desesperación, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestros pecados. Venimos en humildad, somos recibidos por Él. Amén. Si bien lo importante es esto que hay dentro nuestro, es nuestro corazón, es nuestro espíritu. También este mismo pasaje nos enseña que todo nuestro ser debe mostrar ese respeto y esa reverencia. Es como que nosotros no podemos decir estoy alegre y nuestra cara así larga no lo demuestran. Es que quizás, no sé qué otra cosa, alabar a Dios y estar con las manos cruzadas para atrás y con un signo totalmente de indiferencia. Aquí esto dice que elevaban sus brazos. Elevar nuestros brazos al Señor tiene mucho simbolismo, representa mucho de lo que nosotros decimos a Él. Elevar nuestros brazos es en señal de oración o en señal de adoración o en señal de alabanza. Es aún para rogarle a Dios que tenga a favor de nuestras vidas, que reciba nuestras oraciones, que nos dé con gracia, que nos reciba con gracia y con benevolencia. Nosotros mismos nomás cuando estamos quizás en un partido de fútbol y hace un gol nuestro equipo, lo primero que hacemos es levantamos las manos. Pero para Dios no. Estamos contentos, levantamos las manos y ¡bien! Levantamos las manos en señal de triunfo, en señal de victoria. Levantamos nuestras manos en señal de rendición. No puedo más. Te doy todo, vengo a ti tal cual soy. Sabiendo que la bendición, el perdón
vienen de lo alto. Por eso es que levantamos nuestras manos al cielo. Cuando queremos dar algo a alguien, levantamos nuestras manos. Y principalmente si es a Dios, sabiendo que está arriba. Señor, a ti te damos todo. No hacemos nuestras manos para abajo. Levantamos nuestras manos para dárselo a Él, ¿verdad? El Salmo 134, versículo 2, dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos. No es manos en el bolsillo, no es manos atrás, no es manos cruzadas. Alzad manos. No te dice que estés todo el día con los brazos levantados. En el momento que alabes a Dios, levanta tus manos. Amén. Como decía, cuando nosotros venimos delante de Dios, nuestro cuerpo, si bien nuestra intención del corazón es lo que Dios examina, pero todo lo que nosotros hacemos y toda nuestra expresión también dice algo. Dice acá en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo lo que yo soy, su santo nombre. Mis manos, mis ojos, mi boca, mis pies, mi cuerpo, sean para bendición de Él, todo mi ser. Que lo que dice mi corazón lo hagan mis manos. Amén. Bien. Ahora, Nehemías el gobernador, dice, el Nehemías 8:9, continúo leyendo, y dice: Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Esto representa y da a entender el gran avivamiento que había por la palabra de Dios. Cómo la misma palabra de Dios entraba en sus corazones y transformaba sus vidas. Eran llevados y confrontados a la palabra de Dios y decían: yo no soy digno de estar delante de Dios, yo he fallado, yo necesito a Dios. Sus corazones estaban entristecidos, sus almas. Pero allí también ellos llevaron al pueblo a decir: no lloren, no se entristezcan. Dios los perdona, Dios los salva. Estén alegres. La ley muestra al hombre sus pecados y el peligro y las consecuencias que se halla a causa de estos. Entonces allí aprendemos y decimos: pero si es verdad, el pecado me lleva a esto, me lleva a estas consecuencias. Por eso, cuando oyeron la ley, todo el pueblo lloraba, entendía que habían ofendido a Dios, que sus corazones estaban contristados. Pero los sacerdotes los llamaban y los invitaban a estar alegres. Dado que era una fiesta solemne, como les había dicho, no era una de las fiestas para estar llorando, sino que era una fiesta para estar alegres y debían regocijarse. ¿Sabes? El dolor por el pecado impide el gozo a nuestro Dios. Pero Dios es aquel que nos quiere llevar a tal gozo, a que vivamos una vida en paz, en victoria, en gozo, libres del pecado, porque Él venció a la muerte, Jesucristo venció. El libro de San Lucas, el capítulo 15, el versículo 7, allí nos muestra que cuando hay más gozo en los cielos. ¿Cuándo hay más gozo en los cielos? Cuando quizás hacemos una fiesta en la iglesia. No. Hay gozo en los cielos porque logramos grandes victorias y Dios provee en nuestras vidas
¿No sea algo que nos era imposible? No. Dice la Escritura aquí en Salmos 15:7, os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, cada vez que nosotros venimos arrepentidos por algo que hicimos, que lo hacemos casi siempre, y venimos, perdona, y nuestros corazones contristados, dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ahora, el mismo David también en ese momento que había pecado y que lo cuenta en el Salmo 51, pero el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hay algo que el pecado hace en nuestras vidas y nos quita el gozo. Nos quita el gozo, nos quita la paz. La comunión con Dios es casi borrosa, es como que se diluye, como que no hay, a causa del pecado. Pero Él vino para restablecer, Jesucristo vino para restablecer esa comunión y que podamos ir a Él tal cual somos, pedir perdón y el gozo de nuestra salvación vuelve a nosotros. Y a pesar de los problemas que podamos tener naturales, podemos vivir en paz y gozosos en Él. Amén. En lugar de llorar debían, ya voy terminando, no voy a hacer 6 horas quizás como hicieron ellos, un poquito menos. Los tiempos han cambiado. En lugar de llorar debían estar alegres. Y aquí mandaba también a comer y a beber. Debían tener comunión entre ellos. Debían, así como se habían juntado para tener esta reunión, ahora también los invitaba a que puedan reunirse, comer, que puedan beber y que puedan gozarse en el Señor. Y aún no solamente eso, no solamente gozarse entre ellos, sino que de aquellos que ellos tenían también dar caridad, dice, a los pobres. Y me hizo acordar esto, aquella iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva donde el Espíritu Santo había venido, había transformado sus vidas, habían sido perdonados. Dice que cada uno que tenía una heredad la vendía, repartía y daba a los pobres, tenían todas las cosas en común, alababan al Señor. Y el Espíritu del Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y era un gran avivamiento que comenzaba en estos principios de la iglesia, donde creo firmemente que los últimos tiempos serán aún más poderosos que los que fueron los principios. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Dios va a hacer como Él tenga que hacer. Dios va a limpiar a su pueblo, Dios va a atraer a su pueblo, su Espíritu Santo va a llamar y que podamos estar dispuestos nosotros que cuando sea la convocación, allí estar presentes. Amén. Dice Nehemías, el versículo 8 al 12, leo lo último ya. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed del vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mira cómo el ser perdonado, cuando Dios nos da su gozo, ese gozo es también nuestra fuerza. Es lo que nos ayuda a continuar, es lo que nos ayuda a seguir. Y todo a causa de nuestros corazones que son perdonados. Dice que los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad día porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo obedeció. Se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar con grande alegría, pues habían entendido las palabras que le habían enseñado. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros entendimientos y la palabra de Dios entra en nuestros corazones, va a hacer algo.
Primero, va a mostrar lo que somos. Está de nuestra parte el arrepentirnos, volvernos a Él. Cuando pedimos perdón, el gozo del Señor vuelve a nuestras vidas y caminamos en obediencia a Él. Amén. Por eso es tan importante poder prestar atención a la palabra de Dios. No es poca cosa. El Señor no nos llama a su presencia a perder 1, 2, 3 horas de nuestro día. No, nos llama porque nos quiere enseñar. Cada día es muy importante para cada uno. No podemos decir un día, ay no, mira qué importante que fue para tal persona el culto de hoy. O qué importante que fue para el otro y a mí. No, la verdad que a mí me pasa por alto. No, Dios tiene una palabra para cada uno todos los días. No te ha llamado para hacerte perder tiempo ni para pasarte por alto. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, delante de ti somos como ese gusano de David. Señor, pero ayúdanos a entender, ayúdanos a que tu palabra sea vivificada en nuestros corazones. Ayuda a que tu palabra, Señor Jesús, cambie, transforme nuestras vidas. Que sea ella misma también la que nos lleve al arrepentimiento, Señor, y eres tú quien nos da ese gozo de vivir plenamente, Señor, ese gozo aún que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente, Señor, y ese gozo que nos da las fuerzas y la fortaleza para continuar a pesar de todos los problemas y todas las dificultades. Señor, yo ruego que aún sea esta palabra entrando en cada corazón, sea esta palabra transformando las vidas, Señor, y cada palabra que tú des sea aquella que nos levante, que nos transforme, que nos cambie y que haga lo que ha sido llamada, lo que ha sido mandada a hacer. Te damos gracias por ella, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.